Bienvenidas y bienvenidos a Otra Trama. ¿Cómo les va? Bueno, todo distinto. Nueva escenografía, una productora de lujo, Mariel Nirenberg, director Jorge Stock, con quien trabajamos hace años. Pero, ¿de qué quiero hablar en un primer momento? Más de 2 décadas haciendo un programa de cultura implica 2 décadas donde todo cambió. O muchas cosas cambiaron. Ahora bien, ¿cómo comprender el mundo? ¿A través del run run? ¿A través de la palabra vacía, permanentemente vacía, de ciertos sectores de la política? ¿A través de la banalidad de cierto arte que nunca dice nada y pretende o cree decirlo? No. Pensamos que un programa de cultura va siempre vinculado con los derechos humanos. Primer pensamiento. Pensamos también que toda matriz poética es profundamente transformadora de la realidad. Por ejemplo, se habla de Rosario. Se dice que permanentemente, cosa que es cierta, por supuesto, hay violencia, hay narcotráfico, por supuesto. Pero también hay poetas. Y cuando digo esto, ¿qué hago? Levanto un libro y muestro a Eduardo Valverde, poeta rosarino, muy buen poeta rosarino. Levanto otro libro, Vestigios del Asombro, también de Eduardo Valverde. Es decir, pensar el mundo desde los parámetros que te piden que pienses el mundo, generalmente desde el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y de esto saben mucho, pero mucho, los poetas, los cineastas, la gente de teatro. Hoy vamos a hablar con Claudia Massín, enorme poeta. Curar y ser curados, su último libro. Te pregunto, y me pregunto a mí mismo, si la palabra destruye, también la palabra puede servir para curar, por lo menos algunos aspectos de la propia vida, y ni hablar de curar el mundo. Me acuerdo que charlé mucho con Gioconda Belli, notable escritora que perteneció al sandinismo. Y otra vez me encontré con Ernesto Cardenal. ¿Se acuerdan de los poemas para Claudia, los epígrames para Claudia? Bueno, Ernesto Cardenal también había apoyado el sandinismo de Daniel Ortega. Y si vos lees, si te tomás el trabajo de este libro de Gioconda, leer la entrevista que le hace a la hija de Rosa Murillo, que es la mujer de Daniel Ortega, el dueño de Nicaragua, vas a ver lo que es un perverso, un abusador, Daniel Ortega, abusador de la hija de Rosa Murillo. Ahora bien, en un momento pelearon, como corresponde, contra Anastasio Somoza, un dictador siniestro, absolutamente siniestro. Lo derrocaron, hicieron la revolución que en ese momento muchos apoyamos. ¿Y qué quedó de eso? Cuando Ernesto Cardenal a mí me contó que le quitaron todo le quitaron. Quiere decir que un discurso de izquierda puede ser un discurso de derecha. Porque si uno piensa en el estalinismo, te pido por favor que algún día que puedas leas el libro de Natalia Maldestam, Contra toda esperanza. Y ahí entendés. ¿Por qué? Porque el marido era poeta
Y ella vivió con Mandelstam, un enorme poeta ruso, y soportó la violencia y la locura del estalinismo. Quiere decir que nos queda la palabra. En este programa estuvo Mario Vargas Llosa varias veces. Bueno, lo que yo pienso de sus ideas actuales, ya lo sabés, me parecen repudiables, directamente, así, de simple. Pensá que Vargas Llosa, el autor de La ciudad de los perros, de La casa verde, textos notables, hasta podría incluir en ese grupo a Pantaleón y las visitadores, o Conversación en la catedral. Ahora bien, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó que de pronto dijo que había que apoyar a Bolsonaro y no a Lula? Bueno, la cultura tiene que de alguna manera dar cuenta de este mundo enloquecido. Y lo que tenemos es el arte. Por ejemplo, ayer hacía calor, en La Boca hacía calor. Saint-Anne. Arena por todas partes, toneladas de arena. Un lugar maravilloso, el Colón Fábrica en La Boca es maravilloso. Y los veraneantes tomando sol, como corresponde cuando vas a una playa, tomas sol, charlas, vas al mar, volvés del mar y de pronto la música. De pronto los excelentes cantantes. Y uno piensa que mientras parte de la humanidad ha contribuido al desastre climático, ha contribuido a algo que a lo mejor dentro de 100 años se convierte en el infierno tan temido. Fíjate qué imágenes tan potentes que son las de Saint-Anne. Hacía calor, ayer uno se desplazaba, iba de un lugar al otro para poder apreciar y concentrarse y ver qué es lo que ocurría en ese momento. Y estaban hablando, fuera de campo si querés, desde dónde, pero estaban hablando de aquellos versos de Nazım Hikmet, poeta turco, que dicen: nos pasa lo que hoy pasa en nuestro mundo. Mientras tomamos sol, se destruye el Amazonas. El calentamiento lo hemos vivido en estos días, 43 grados de térmica. Entonces, ¿de qué manera? Un programa de televisión, esto entre nosotros, les pido por favor que no se haga de acá, la televisión, la influencia que tiene es muy relativa. Yo diría mínima. Esta es la verdad. Así todo, como decía Roberto Ar, con prepotencia de trabajo, con obras, tenemos que tratar de luchar contra ese sentido común que dice que mejor no hablar, mejor no hacer. Para el neoliberalismo, yo le diría, hay veces digo, ¿por qué no decirle neomedievalismo? Porque cuando quitas derechos, ¿dónde estarías? En el liberalismo, no. Estarías en el mundo medieval. Es así donde estarías, cuando quitas derechos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo reflejar todo lo que ocurre? Bueno, desde aquí, desde el teatro, desde la literatura, desde el cine. Y si ellos piensan que la gente sobra, nosotros pensamos que nunca, nunca un ser humano sobra. Y para eso están los libros. Decían el otro día que perdió Argentina 1985. Decían eso. ¿Qué perdió? ¿Qué perdió? Perdió un premio, el Oscar, que, por favor, ¿desde cuándo el Oscar premió buenas películas? A ver, contame. Hacemos una lista de las grandes películas que premió el Oscar. No. Yo creo que los premios que obtuvo Argentina en 1985 son premios
más importantes que el premio Oscar, que por supuesto nos hubiera encantado que ganara. Pero la película tiene una importancia central, porque Santiago Mitre filmó ese pacto que hace poco tiempo, el 1 de septiembre, para ser más exacto, se rompió cuando se quiso asesinar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora se investiga como el robo a un kiosco. No es el robo a un kiosco. Es romper un pacto central, que es no matarás. La película, para mí excelente, la vas a poder ver, si querés, el sábado 25 de marzo, en las escalinatas del Congreso. Allí se va a pasar. ¡Qué orgullo! ¿No es cierto? ¡Qué honor! Dicho todo esto, voy a caminar, espero no tropezarme, porque no conozco todavía la escenografía, no caerme, que ninguna cámara se enloquezca, y me voy a encontrar con gente muy importante que ha hecho que esta película sea lo que es hoy, ¿no es cierto? Mónica Toski, ¿cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. estás? Es jefa de vestuario Sí. de la película, nada menos. Micaela Sayed, Sí. directora de arte, Sí. casi nada. Y Dino Balancino, diseñador de peinados. ¿Es correcto? Sí, así es. No te envidio tener que peinar a Videla, no te lo envidio para nada, no me pone contento para nada. Es duro, eso sí es duro, ¿no? Digo, directora de arte, ¿cómo fue construir ese universo tan de época, tan logradamente de época? Fue difícil, fue re difícil. Fue una búsqueda del Buenos Aires que Santiago quería contar en la película, ese Buenos Aires en el que se movía Estracera, que nosotros siempre pensamos o fantaseamos que más o menos vivía por, digamos, cerca de tribunales, o que, digamos, fue una construcción. Yo digo siempre que en las películas armamos como un Tetris, porque una mezcla de lugares reales que todavía seguían existiendo y estaban como en el 85, y después fue una construcción. Así que la verdad que fue un desafío gigante y muy difícil. Ahora, uno veía, cuando yo vi la película 3 veces, y veía una época, veía el bondi, que es el 64, no me acuerdo, 29, Sí. 29, que tenía la forma de la época en que yo viajaba en ese bondi. Sí. O sea, ¿cómo se consigue todo eso? El Citroën que yo tenía también estaba en la película. Es un equipo enorme, se consigue con el trabajo de un montón de gente, de un equipo de arte de mucha gente, de un equipo de vestuario, de gente que consigue los autos, que también es un trabajo conjunto entre un montón de personas, de buscar coleccionistas de autos, de la gente que preserva los colectivos, y de un equipo de postproducción, porque hay autos que se tuvieron que agregar después. Digo, también hay toda una parte de post que tuvo la película que aportó un montón a cosas que nosotros no llegábamos con nuestras manos o con nuestro presupuesto, digamos. Los planos más grandes necesitamos ayuda Claro, de la computación. Pero qué notable lo que lograste. Ahí fue impresionante, realmente impresionante. ¿Y cómo se vestía? ¿Cómo nos vestíamos? Yo sí te puedo contar. De primera mano te lo puedo contar. Esto también requiere una investigación muy, muy profunda, ¿no? Sí, claro. Bueno, teníamos muchos archivos, muchas grabaciones, hay mucha documentación sobre los juicios, sobre todo lo que pasó, ¿no? Y también recuerdos, fotografías familiares, personales, y buscábamos... Y todo eso se consigue. Sí, o se reproduce, se construye. Buscábamos mucho como... me parecía muy importante la identidad porteña, ¿no? Que era algo que, bueno, ahora casi se ha perdido en el mundo, pero yo me acuerdo, no sé, que vivía en Europa en el fin de los 70, de ver un argentino, una argentina y reconocerlo. Te das cuenta por la ropa. O sea. Claro, por todo, no sé, el pelo, lo reconocías. Viste que los restaurantes eran muy emblemáticos, ¿no? Claro. Ahora son los mismos en el mundo. Entonces esa cuestión de identidad era importante para nosotros. Dino, Sí, ¿cómo va? muy bien. ¿Todo bien? Yo veía
a Videla, a Macera, y me parecía que estaban ahí. Nosotros también. Lo cual me resultaba insoportable, ¿no? Te cuento. Sí. Pero trabajar el peinado, conmigo no podría trabajar el peinado, pero digo, con Macera que tenía bastante pelo. Sí. ¿Cómo se trabaja eso? Y según el casting, según el actor, se va construyendo junto con el actor y el equipo, tratar de acercarnos lo más parecido a los personajes sin copiarlos, sin que quede una caricatura de la persona. Principalmente hicimos eso, tener una preproducción con tiempo y poder ir pidiéndole al actor que deje crecer su pelo, poder ir probando pelucas, texturas, bigotes, o probar el bigote del actor o un bigote postizo, ir viendo qué se acerca más para que cuando lo veamos en pantalla no sea una caricatura, sino construir junto con el claro, actor elegido. Evitar la caricatura, obviamente. Evitar la caricatura, y lo mismo se fue haciendo con cada personaje que teníamos que copiar como una referencia histórica. Después otros construimos en paralelo que acompañaran a esos personajes. Ahora, Darín, por ejemplo, está igual que Stracera. O sea, logran un parecido físico buscado. Sí. Aunque Darín no se parece a Stracera. ¿Cómo es esto? Y hubo un trabajo de maquillaje, la maquilladora Ángela Garacija también trabajó sobre eso, desde el peinado, el vestuario, se va construyendo, todo vamos sumando, un poco intuitivamente y un poco en equipo. No, sabíamos el riesgo que corríamos de ser una película ochentosa o de ir al extremo de los 80s o, digamos, pasarnos. Ese era el peligro que yo sentía que todo el tiempo corríamos con algunas cosas, como que eso, no pasarse y que algo de la estética estuviera por encima de la historia. Entonces eso, hubo un montón de trabajo de ser muy cuidadosos en llegar a puntos que no, digo, que no saltaran y nada, llamara la atención a algo. Digamos, cómo lograr naturalidad sí, de una época que, bueno, pasaron 40 años. Sí. Pasaron 40 años, pero la gente se acuerda un montón. Ese también es un desafío para todos nosotros, porque no estás recreando algo que la gente no vivió. La gente se acuerda del juicio, nuestros viejos, nosotros éramos chicos, pero digo, se acuerdan del juicio, la gente por la calle se acuerda del juicio, lo vivió, hay imágenes. Entonces, eso hace de que el desafío sea doble. Vos eras chica, yo no. Y cuando en el momento en el que dicen nunca más, es un momento histórico que nos quedó grabado a fuego. Yo siempre lo cuento porque es verdad. Mi hijo Pablo era chiquito y me preguntó, papá, ¿por qué lloras? Era muy impactante ver a quien había tirado amigos nuestros al río, que habían torturado. El texto de Adriana Calvo es descomunal. Es descomunal, verdaderamente descomunal. Ella es descomunal. Y de pronto ver que esa gente estaba siendo enjuiciada. O sea, simbólicamente era algo que te tocaba el cuerpo. ¿No? ¿Ibas a decir algo, Mónica? No, te estaba escuchando atentamente. Es decir, ¿cómo convertir esto en una realidad ficcional cuando tiene tanta verdad la propia realidad? Santiago es muy un gran director de cine, sabe lo que quiere y de alguna manera naturalmente lleva a que las cosas confluyan y sean mágicamente. En el set estabas en el juicio, estaba sucediendo. Nosotros lloramos con Laura Paredes las 20 veces que dijo el texto, o sea, se generaba algo muy fuerte ahí mismo en el set. O sea, que ustedes se emocionaban como si estuvieran viviéndolo. Sí, claro. Sí, mucho. Sí. Fue muy emocionante filmar esta película. ¿Cómo se filmó ese momento? ¿Cómo fue? ¿Se ensayó mucho? ¿Trabajaron con muchos extras? El momento nunca más. Bueno. Hubo que partirlo, porque estábamos en pleno COVID, estábamos en plena pandemia, entonces hubo que filmar todo primero lo que se hacía sin extras, y al final del rodaje se hizo toda la parte con extras. Entonces estaba todo muy fragmentado. Sí, una primera etapa de filmación de planos cortos, como de todo el juicio plano corto. Se filmaron otras cosas por 1 mes y medio, 2 meses, y volvimos a tribunales a... pero no me di cuenta.
que como espectador no me di cuenta nunca de eso, ¿no? Impresionante, se filmó por partes. Sí, se fraccionó en dos etapas. ¿Cómo lograr la emoción? Si no había público. La genialidad de los actores y el director. Claro. Digo, cuando Darín dice nunca más, no hay público. Bueno, estaba lleno. Eso sí. Por momentos sí, por momentos Por no. momentos Se filmó sí. el alegato varias veces y después se volvió a filmar Claro. Con público. con público. ¿Cómo vivieron el tema del Oscar? ¿Piensan como yo? Sí, totalmente. Menos mal, Mónica, muy Sí, bien. sí, Vamos, claro, decilo con claro garra. que sí. Sí. ¿Vos? Sí. Yo también, pero... Sí, estabas esperando en la pantalla como todo el mundo, ¿no? Y Deseando. vas a jugar la final, la querés ganar. Es como la sensación Sí. igual es... De todos modos, la película que ganó es una gran película, ¿no? Era una competencia, en fin. No estoy de acuerdo, pero está muy bien que lo digas. Bueno, y que los temas... una remake debe ser la tercer remake de... Sí, totalmente. Pero bueno, pienso que los Oscar también premian mucho como la industria cinematográfica y hay Son una un cuestión premio- técnica. Son un premio en la industria. Claro. Exactamente. ¿Vos, Dino, cómo lo viviste? Yo lo viví bien, estaba la ilusión, pero también la película viene con muchos premios muy importantes Sí. en el cine y nada, era como la frutilla del postre. Claro. Pero bueno, podemos no tenerlo y desde No, y ya. tampoco tenemos que aceptar todo tan exitista, ¿no? Que ganó, No, que no ganó, que pensaron, que dijeron. Tal ¿viste? cual. Totalmente, y lo que Es ganó la demasiado. película ganó por mucho otro más, lado sí. y ganó, mi hijo que tiene 11 años vio la película y aprendió, eso ganó la película para mí, como... Es que fue mucho más que una película, ¿no? Es una película que generó polémica, que generó conocimiento acá y en el mundo, de gente que no sabía, no conocía Bueno, esta yo en historia. octubre estaba en España y había un cine que la daban y era muy, muy conmovedor Ah, para un argentino encontrarse con eso, claro. ¿no? Encontrarse con el éxito de una película, bueno, tan bien hecha, tan bien actuada, todo esto, excelente el trabajo de ustedes, todo esto, pero el plus es la historia. sí. Ese es el plus. Tal cual. Totalmente, sí. No sé cómo se le ocurrió a Santiago Mitre, porque no hablé con él, pero filmar ese momento de la historia es como filmar el día y la noche, ¿no? Venís de la Sí, noche y de Tal pronto cual. una frase se convierte en gloriosa casi, ¿no? Es que es la historia de un triunfo, ¿no? Ujú. Básicamente. Exactamente. Sí, trabajar en los lugares reales también, porque pudimos hacerla en el lugar donde Sí. fue el juicio y eso también En el mismo lugar. exactamente. Sí, en el la mismo sala de lugar. audiencias es la misma. Sí. Qué bueno. eso. Después tribunales no, lo hicimos en otro lado, o sea, tuvimos que mentir bastantes cosas, pero la sala de audiencias es, la real. Mónica, Micaela, Dino, muchas gracias. Muchas gracias a vos. El sábado se puede ver la película en la escalinata del Congreso, ¿sabían eso? Sí. No, En yo el no sabía. Congreso, tampoco. el No sábado lo sabía. 25, o sea que es una fecha también Sí. emblemática porque venimos del 24, ¿no es cierto? Se va a dar allí en el Congreso. Muchas gracias. Hermoso. ¿eh? Gracias. Gracias a vos. Esto es otra trama. Hay mucho material. Está Claudia Massín en el estudio, gente de teatro. Enseguida ya volvemos. Te hablé hace unos minutos, te hablé bastante, creo, de Claudia Massín. Mostré sus libros. Enorme poeta. Ahora, yo digo, ¿por qué? Si es una enorme poeta desde hace mucho, la descubrí tan tarde. ¿Sabes por qué? Porque los poetas tienen caminos propios. Y eso está muy bien que tengan caminos propios. Entonces tenés que descubrirla o descubrirlo. Tenés que ser más curioso. Tenés que ir cuando presentan libros de poemas. Todo esto que te digo a vos me lo digo a mí mismo, está claro, ¿eh? Tenés que ir, tenés que estar ahí cuerpo a cuerpo. Hace poco la vi a Claudia y un grupo que se titula Yeguas, el grupo, en Hasta Trilce. Me gustó mucho, realmente mucho estar ahí y escucharlas, ver cómo leían sus poemas. Porque la lectura de poemas tiene también algo de performático. También.
Claudia Massini. ¿Cómo va? Muy bien, Osvaldo, gracias por la invitación. Voy a empezar por este libro que es Curar y ser curados, poesía y reparación. Está la palabra compasión en el libro. Está la posibilidad de, no digo quizás curar con palabras, vos decís curar por un tiempo, no siempre, decís vos. Y está sobre todo la posibilidad de hablar con nuestras propias palabras y no con las palabras con las que nos formaron. Hablemos de tu libro de ensayos, Curar y ser curados. Sí, en realidad sí está pensada la poesía y podríamos decir que el arte en general, pero bueno, mi mundo y mi experiencia pasan por la poesía, ¿no? Está pensada la poesía en ese ensayo como un discurso capaz de curar, ¿no? Capaz de sanar. No en el sentido terapéutico, que también lo aclaro en el libro, ¿no? O sea, no reemplaza el escribir o llevar adelante cualquier tipo de arte, no reemplaza jamás una terapia, digamos. Es otra cosa, ¿no? Es por otro lado que funciona esta rara forma de sanación, ¿no? Yo decía en el libro que se parece más al modo de sanación de los chamanes, ¿no? Que no se sabe muy bien por qué o cómo funciona, pero funciona, ¿no? Sabemos que en muchos casos funciona. Y como toda sanación, como vos decías recién, es provisoria, ¿no? O sea, hasta que otro mal aparezca, digamos, ¿no? Pero ahora, bueno, sería... Cuando construís un poema, no lo construís con un sintagma meramente comunicacional. No. Lo construís por otra parte, sí, con lo inconsciente, con la deriva, con la deconstrucción. Y allí esa palabra tiene una potencia que no tendría la otra palabra. ¿Cómo lo ves vos? Absolutamente, y creo que ese aspecto es uno de los aspectos fundamentales en relación al poder sanador, podríamos decir, de la palabra poética, ¿no? Que se aleja de la comunicacional, digamos, ¿no? De los discursos comunicacionales, que rompe esos discursos, ¿no? Y que busca otros modos de decir que, como vos mencionabas recién, ¿no? Que no tengan que ver con la repetición de una narrativa vieja y gastada, sino con la construcción de una narrativa propia, ¿no? Vos decís que el poema afecta. Sí. Es decir, nosotros somos cuerpos que tenemos la posibilidad spinoziana de afectar y ser afectados. ¿Cómo afectaría el poema en el cuerpo y cómo han afectado los poemas en tu propio cuerpo? Claro, yo pienso que el punto de partida del poema es el propio cuerpo, ¿no? Es la emoción que tiene como su asiento, digamos, en el propio cuerpo, ¿no? Y al menos yo como lectora también tengo la misma, o sea, busco lo mismo en un libro, digamos, ¿no? Que me conmueva al punto de que me toque el cuerpo, ¿no? O sea, lo que más quisiera es que mis libros o mis poemas lo hagan, ¿no? Hay un libro maravilloso, te cuento a vos, de Derrida, que se llama El tocar. Si no te toca el cuerpo, no tenemos arte. En serio. Podemos tener entretenimiento, un montón de cosas, pero arte no tenemos. ¿Cómo Exactamente. O sea, yo pienso que la poesía, o sea, si tiene alguna función, que no sé si la tiene realmente, pero si tiene alguna, es conmover y afectar, ¿no? O sea, correrte de un lugar, ¿no? Y por eso también pienso que en épocas como esta, ¿no? De discursos de odio tan exacerbados, de discursos ligados a la crueldad, ¿no? Es como tan importante la poesía y hay un acercamiento cada vez mayor, sobre todo de gente cada vez más joven a la poesía, que eso es lo que veo en los talleres, en las lecturas, ¿no? Como la búsqueda de un discurso distinto, ¿no? De un discurso que en lugar de destruir, repare, ¿no? Que hay una palabra en el libro que es compasión. Sí, creo que compadecerse. Precisamente compasión. Me parece que esas ideas están precisamente del otro lado, ¿no? De los discursos de odio, de los discursos ligados a la crueldad y de los actos ligados a la crueldad, ¿no? Me parece que la poesía lo que hace es
reparar a nivel individual, digamos, en cuanto a la propia historia, ¿no? Como el tejido de la propia biografía, y también reparar algo del tejido social, ¿no? Modestamente, a su medida, digamos, pero también reparar algo de ese agujero que causa bueno, el discurso de odio, los discursos de odio, la crueldad, los hechos crueles, las injusticias, ¿no? Pensaba también, en algún lugar leí algo así como que un posicionamiento político implica destruir o deconstruir el sentido común. Absolutamente. ¿No? La forma en que te obligaron a pensar sería. Absolutamente. Los prejuicios, todo aquello que nos fue transmitido como lo dado, lo normal, ¿no? Me parece que la poesía precisamente lo que hace es no naturalizar nada, digamos. Para la poesía nada es normal ni es lo dado, ¿no? Todo puede ser subvertido, todo puede ser transformado. Es un terreno donde, como en el sueño, ¿no? Donde pueden producirse combinaciones digamos, anómalas, asombrosas, imposibles, ¿no? Pensaba, cuando tengo este otro libro, que es La desobediencia, qué buen título. Digo, es un título simple, La desobediencia, pero sin desobediencia no hay cambio, no hay transformación, no va a haber nunca revolución. Yo digo, la desobediencia es esencial. Sí, yo ligo podría mucho, ser un mandamiento. Sí, yo ligo mucho la poesía con la política en tanto emancipadora, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, la política que realmente cambia la vida de las personas, ¿no? Y me parece que sí, la desobediencia es lo que tienen en común, ¿no? La escritura poética y la política como emancipadora. O sea, no seguir aquellos mandatos, ¿no? que en última instancia afean la vida, la entristecen, la empobrecen, ¿no? Y también la dañan. Hablas del deseo, ¿no? Es decir, el deseo es lo que pone en funcionamiento de alguna manera también el poema. Absolutamente, sí. No habría poema sin deseo. Sí, o sea, me parece que en ese sentido también, ¿no? O sea, aparece lo vital, aun cuando se hable desde el daño, como, bueno, sucede en muchos de mis textos, ¿no? En muchos otros poetas, desde el daño padecido, ¿no? Aun cuando se hable desde ahí, ¿no? Me parece que la intención es atravesar ese daño y llegar a un lugar vital, ¿no? O sea, yo suelo decir que al poema se entra víctima y con suerte se sale sobreviviente, ¿no? Ayer presentaste el libro que tenés allí. Digamos el nombre y me encantaría que leas... No, el otro presentaste ayer, ese, creo. Curar y ser curado. Curar y ser curado, sí. ¿Ese fue? ¿Y el otro? Y el otro es La Mujer Maravilla y yo, que es mi último libro de poemas que lo presenté hace unos meses en realidad y que, bueno, ya está ahí por salir la segunda edición. Y hay un poema, porque yo fui a la lectura. Es largo, pero podemos leer un fragmento. Sí, yo... ¿El título del poema cuál es? El título del poema es Nadie sabe lo que puede una yegua. Es decir, espinociano también. Es espinociano. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Es espinociano y kirchnerista. Bueno, la palabra yegua sabemos se que utilizaba nos llega, para desprestigiar, para agredir, y de pronto cambió. Sí, cambió, sí, la idea fue resignificarla, digamos, transformándola en bandera, ¿no? O sea, no solo en relación a la figura de Cristina, ¿no? En este libro aparece un homenaje a todas aquellas mujeres que en mi vida y en la sociedad en la que vivo me han transmitido algo de aprender a hablar sin miedo, ¿no? Aprender a decir lo que nadie se anima a decir, ¿no? O sea, ya sea Cristina, Estela Carlotto, Evita, ¿no? Todas esas mujeres, incluso, bueno, la contratapa es de dos de esas mujeres, una es Diana Vélez y la otra es Thelma Fardín, ¿no? Que también cada una a su manera creo que me transmitieron esto, de la posibilidad de hablar sin miedo, ¿no? Bueno, voy a leer un fragmento del final. En realidad empieza con un epígrafe de Spinoza, que es nadie hasta ahora ha determinado lo que puede un cuerpo, y la segunda cita, por eso digo que es un poema spinociano kirchnerista, es de Cristina
Fernández de Kirchner, que dice, volviendo a las críticas que recibí por mi condición de mujer durante el conflicto con las patronales agropecuarias, me adjudicaron el apodo de yegua. Y va un fragmento. Los días de yerra en el campo son días de fiesta, hechos para exhibir el talento del paisano, que muestre, que les vaya enseñando a los chicos para que sepan la danza violenta que tendrán que bailar, quieran o no. La habilidad para apialar las patas de las bestias. Se espera que sean capaces de inmovilizarlas con una soga en un solo, diestro movimiento. Un deporte de hombres es la yerra, los gritos, las corridas, y ahí sí, el momento culminante, las risas, el hierro al rojo vivo en la parte tierna del cuello. Pero no, dice el galope de estas yeguas, este año no va a haber fiesta, o mejor dicho, la fiesta va a ser nuestra. Imagínate nada más si fuéramos esa yegua que lidera, que abre el paso. Entonces, qué víctima ni víctima, las patas firmes sobre el suelo harían su propia yerra, la marca que más humilla es la que no se espera. Dirán después, había sido que era chúcara en el fondo y no lo notamos a tiempo. Es que esperaba la ocasión, el día perfecto, ella sabía, hasta para las desahuciadas tarde o temprano llega. Es cuestión de estar atentas. Mírala, resopla, no es por rabia, es por orgullo, que se sepa. A mí no me marca nadie, yo voy suelta, y para cuando se den cuenta el viento a favor me habrá llevado lejos. Imagínate, sentir el calor que sale y entra de los belfos, el corazón un rayo partiéndote el pecho, nada de implorar ese permiso que pedimos vos y yo para poder seguir viviendo como si fuera un favor que nos han hecho. Decime, de verdad te pido que lo pienses, ¿para qué sobrevivir si no es para eso, para ser esa yegua? Claudia Massín, muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre digo, léela. Ahí tenés La Mujer Maravilla y yo, tenemos Curar y Ser Curados, que lo presentó ayer, Poesía y Reparación, tenemos La Desobediencia. Lo importante es que leas a Claudia Massín. Leamos poetas. La vida es mucho mejor si leemos poetas. Enseguida volvemos. Para el capitalismo sobra gente. Esto lo pensaron siempre, lo que pasa es que ahora están como más animados. Ahora lo dicen sin ningún problema. Vamos a dejar gente en la calle, vamos a cerrar tal empresa, tal otra, porque sobra gente. En el campo del arte, fíjate vos, no solo nunca sobra nadie, sino que frente a ese discurso te incluís en lo contrario. Por ejemplo, vi una obra en el Espacio Callejón que me interesó mucho. Título: Viñetas de un mundo roto. ¿Y de qué habla esa obra? De dos personajes, uno se llama Tolosa, que se unen para hacer una historieta, están creando una historieta, pero los personajes de la historieta van apareciendo también en sus propias vidas, están allí presentes. Por supuesto, hay que pagar el alquiler de la pieza. Bueno, entonces uno vende lo que puede por la calle, en los semáforos. Son marginales, son esos desechos. Esos desechos para el capitalismo son desechos, son la basura. ¿Para qué los queremos, no? Digo, si no tienen plata, ¿para qué los queremos, por favor? Ese es el pensamiento. Ahora bien, la obra, muy bien interpretada por un elenco de excelentes actores, va ganando lo único que no puede faltar en el teatro, que es tono poético, que es imaginación, que es riesgo. Va ganando todo eso. Y termina convirtiéndose en un espectáculo sobre qué hacemos frente a la precarización.
¿qué hacemos? Otra trama. Otras tramas hacemos. Escribimos, hacemos teatro, no yo, la gente que escribe, que hace teatro, que como Claudia, que es poeta. Construimos otro mundo. De eso se trata. Y hay una función especial, me noto acá, mañana domingo a las 4:30 de la tarde. Mañana domingo, 4:30 de la tarde, en Espacio Callejón. Y después va los sábados a las 5:30. Cambio de tema, ¿y qué tengo aquí? El Brote. Excelente espectáculo que podés ver en el Teatro del Pueblo y que ahora le agregaron una función porque está sala llena siempre, ¿no es cierto? Y ahí te vas a encontrar con un gran actor que es Roberto Peloni, con un director, un creador muy talentoso que es Emiliano Dionisi, y te vas a encontrar también con ¿quién? Con William Shakespeare, con Calderón de la Barca, con Antígona. Te vas a encontrar con el teatro y todo lo que el teatro puede y hace en nosotros. Cambio de lugar, camino, escenografía nueva, tengo que andar tanteando para no caerme, no me pase nada. Y saludo a los creadores del Brote, maestro Peloni, maestro Dionisi. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo crearon eso? Con mucho trabajo. Pero ¿cómo fue creciendo el espectáculo? Teníamos muchas ganas de volver a trabajar juntos. Roberto y yo habíamos trabajado por primera vez en el Teatro Nacional Cervantes, una versión de Cyrano de Bergerac que escribí y dirigí yo. Sí, sí. Después pudimos hacer Huesito Caracú en El Picadero. Y después en plena pandemia, un streaming donde Roberto cantaba las canciones que había hecho en distintos espectáculos y yo las ligué con unos textos. Y las experiencias siempre fueron muy buenas, siempre muy entusiasmados los dos. Entonces, bueno, buscando el material que nos reuniera de nuevo para volver a trabajar juntos. Equipo que gana no se cambia. Maestro, y esto de incluir el teatro, de incluir las dificultades que tiene un actor cuando quiere actuar, también lo más oscuro, digamos, la competencia interna por un papel, porque no te den lanza 4, que por ahí querés hacer el protagónico y te toca lanza 16, pero aparecen los textos teatrales. Contame. Bueno, ahí, en esto retomando un poco ahí lo de Emi, estábamos buscando ese proyecto que lo escribió prácticamente en pocas semanas. Veníamos como con muchas ganas de hacer y bueno, y apareció la inspiración, pero lo agarró sentado escribiendo y apareció esta especie de compendio del teatro todo, donde cuenta a este actor que, como bien decís, no tiene quizá el personaje que él quisiera representar o el que siente que merece después de tanto trabajo en esta compañía de teatro de repertorio en la que él participa desde hace mucho y que le pone todo, y empieza a diferenciar un poco y se empiezan a mezclar la ficción con la realidad de estos textos clásicos que le empiezan a venir como, de alguna manera, como anillo al dedo para poder representar esa sensación de injusticia. Pero también hablan de la mediocridad del mundo contemporáneo, hablan de la banalidad, hablan de temas que reflejan lo que vivimos todos los días. ¿Cómo es esto? Y es que es un personaje que no está en sus cabales y los locos y los niños siempre algo de verdad dicen. Entonces, bueno, aprovecha ese espacio de locura para decir lo que piensa sobre el mundo del teatro, sobre el mundo del entretenimiento, de la cultura en general. Entonces, ahí ese personaje puede deslizar un montón de cosas con mucho humor y una cosa como una idea muy descarnada, muy corrosiva, pero que creo que en el fondo termina como impactando un poco a todos los que lo vemos. Claro, pero también está los clásicos, ¿no? En tu propia vida como actor, ¿no? ¿Qué han hecho los clásicos con vos? Y fueron los primeros por los que me tomaba el colectivo en Lanús a los 15 años y venía al Teatro San Martín con los compañeros de... ¿Sos de Lanús? De Lanús. Tengo un amigo ahí, el creador, ¿cómo se llama? Sergio, el gran, un novelista, el autor de La fragilidad de los cuerpos, siempre habla de Lanús. Y Luis Guzmán también habla de Lanús y de Avellaneda. Ay, sí. Es decir, es una zona de creadores, Lanús y Avellaneda. Y nos veníamos a San Martín a ver los clásicos, claro, a ver esos que estábamos viendo, claro, en la escuela, claro, de teatro.
y de golpe poder tenerlos acá, están, digamos, resignificados y también sobre resignificados, porque, digo, sirven en muchas líneas. O sea, está la línea de acción original, digamos, de la obra, más las que se cruzan con las circunstancias que suceden ahí según el relato y que le vienen bárbaro a él para poder de alguna manera hacerlos. Aunque sea solo en su casa o en una pata, y ahí les da cuerpo y bueno, y se le va todo un poco de las manos. No quiero contar la obra, ¿no? Pero también toda la zona oscura, ¿no? Toda la zona sórdida que tiene que ver también con la competencia. Esto es más del teatro comercial, me parece, que del teatro underground. Yo creo que ni siquiera responde al mundo del teatro. Ni siquiera el mundo del teatro. Es el mundo de las relaciones humanas, de los espacios de trabajo. Al principio, cuando estrenamos la obra, yo pensé en un momento, quizás es muy para teatristas, es muy específico para gente. Y la verdad que la devolución que tuvimos tiene que ver con que eso se puede traspolar a cualquier trabajo, a cualquier disciplina que uno entiende que quizás no tiene el espacio que quisiera o que siente que se merece. Y al mismo tiempo somos muchos compitiendo por pocos espacios laborales. Entonces, bueno, se convierte en una carnicería. Pero un espacio laboral muy fuerte porque están trabajando a la llena. Sí, la verdad que sí. Sí, con un equipo también que no somos solamente Temeriano, Sebas Curra en la producción, Anies lo supone que hizo la iluminación, el diseño de iluminación bellísimo, Micaela Sleck también con la escenografía, bueno, y toda la gente que... Sí, el equipo es enorme, las cooperativas de laburo en el teatro independiente son muy grandes. Ahora, qué buen actor, ¿no? Que sos. ¿Cómo te formaste así con tanta fuerza interior, no? Bueno, empecé en la escuela de Lanús, como te dije, en la escuela municipal de teatro, y después me formé también en el teatro musical, pero siempre la pasión fue el teatro. Teatro todo. Se nota. Cuando te veo actuar, digo, es impresionante y la fuerza que le pones, ¿no? Le pongo fuerza, ganas. Bueno, es un proyecto muy, no sé, muy angelado desde todo. Estuvimos un año ensayando y sin forzarnos también a no adelantar un proceso, que eso también a veces es algo que el teatro comercial indefectiblemente te lleva a tener un tiempo. Y bueno, y el arte a veces no es tan fácil de maniobrarlo, así que decidimos, como le digo yo, es como manejar un mamut desde un pelito la obra, así que estamos yendo al ritmo. Días y horarios de función. Bueno, los lunes a las 21 horas y los domingos... Esto es nuevo. Esto es nuevo. Agregamos los domingos a partir de mañana, así que ya pueden, a través de Alternativa Teatral, sacar las entradas en el Teatro del Pueblo. Muy bien, muy bien. La nueva sala del Teatro del Pueblo. En la Valle 3636. Muy bien. Te falta decir los bondis que van y está completo. La línea B, ahí nomás. La línea B, muy bien. Gracias, muchas gracias. Hace poco, muy poco, vino la querida Marioneto acá, se sentó aquí, en otra escenografía, ¿no? Por Bodas de Sangre. Antes había venido por Potestad y durante 30 años la traté profesionalmente y siempre pensé que era extraordinaria como actriz, como persona también, pero hablo de lo único que quiero y que sé hablar, ¿no? Cuando venía al programa yo le decía, se lo decía en cámara, sos una bestia de teatro, le decía. En cámara le decía, ella es un animal de teatro. Porque para actuar como actuaba María, tenés que tener un compromiso con el cuerpo, un compromiso con la interioridad, una hondura que no son muchos los que pueden lograrla. Cuando María aparecía en un escenario, todo se transformaba. Qué pena terrible. Marioneto.